Your customers don't see it. They probably don't even think about it. But the lifeblood of your business is information technology that's always available, no matter the industry. Business continuity means keeping your critical systems up and running. At Vertiv, our team of global service experts offer a combination of technological expertise, industry knowledge, worldwide resources, and over 50 years of experience in critical infrastructure services. We have more than 300 service centers around the world, with thousands of field service engineers at the ready, 24 hours a day, 7 days a week, each delivering a standardized and uncompromising level of support. Put our decades of experience to work for you. We can design and build every aspect of your infrastructure and then provide service at a level that will keep it available, sustainable, and future ready. Your customers never have to worry about your infrastructure, and with Vertiv services, neither will you. Muy buenos días, DC360 les da la bienvenida a este seminario web. Muchas gracias por acompañarnos. Vertiv tiene el agrado de presentarles el webinar Principales tendencias de los servicios para los centros de datos durante el 2022. Hoy, los data centers son un sector que continúa con un acelerado crecimiento y se vuelve fundamental encontrar la mejor manera de satisfacer la demanda cada vez mayor de datos en el mundo. Por eso, en este webinar presentaremos las prácticas innovadoras que permiten desplegar servicios para mitigar los riesgos intrínsecos a las operaciones y a su vez integrar conceptos como la resiliencia operativa y la sostenibilidad ambiental en nuestros data centers. Este webinar será impartido por José Rafael Olmos, líder de servicios senior para el sur de Suramérica, incluyendo Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, de Vertiv, donde se encuentra a cargo del planeamiento y gestión estratégica de la organización de servicios para asegurar operaciones digitales ininterrumpidas, seguras y confiables. Con más de 20 años de experiencia dedicados al servicio en aplicaciones de misión crítica, ha trabajado en industrias especializadas en transporte vertical, automotriz, energía y de telecomunicaciones. José Rafael ha formado parte de Vertiv desde el 2012 y ha impulsado la oferta de Facility Management, que consiste en servicios de conducción, operación y mantenimiento proactivo de los centros de datos y soluciones críticas, siguiendo las mejores prácticas y estándares de la industria. José estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad Metropolitana de Caracas, Venezuela. Es Magister Centenarium en Investigación de Operaciones por la Universidad Central de Venezuela y cuenta con un MBA de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Por otro lado, nos acompaña también Fabiano Acevedo, quien es Senior Service Manager de Vertiv en Brasil. Entre sus responsabilidades está garantizar la prestación de servicios a los clientes de Vertiv. Acevedo lidera todo el equipo de operaciones de servicios postventas en Brasil. Con más de 25 años de experiencia en misión crítica, también ha sido instructor del curso profesional de operaciones críticas y gestión de continuidad de negocios en Data Center Dynamics por más de 8 años, impartiendo decenas de cursos en Brasil y en toda América Latina en el área de gestión operativa de centros de datos. Antes de Vertiv, trabajó durante 9 años en Backup International Group como director de operaciones para clientes de centros de datos. Fabiano se graduó en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, tiene un MBA en Administración de Empresas de la Fundación Getulio Vargas y un MBA en Administración, Finanzas y Generación de Valor de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande do Sul. También cuenta con certificaciones como ATS
del Optime Institute y DCS por DC Pro. También les contamos que Vertiv ofrece hardware, software, análisis y servicios continuos para garantizar que las aplicaciones vitales de sus clientes tengan un funcionamiento ininterrumpido, un rendimiento óptimo y un crecimiento conforme a las necesidades de su negocio. Vertiv resuelve los desafíos más importantes a los que se enfrentan los centros de datos de la actualidad, las redes de comunicación y las instalaciones industriales y comerciales, a través de una cartera de soluciones y servicios de infraestructura de TI, enfriamiento y potencia, la cual se extiende desde la nube hasta el borde de la red. Las soluciones de Vertiv pueden reducir los tiempos de instalación hasta un 40%. Usted contará con el confiable apoyo de más de 3.000 ingenieros de servicio de campo y más de 400 técnicos de soporte y respuesta en todo el mundo. El soporte técnico y servicio de Vertiv incluye el monitoreo remoto y el diagnóstico y asegura que sus sistemas se mantengan en un óptimo estado de preparación en todo momento. Vertiv es un socio confiable que ayuda a sus clientes a estar a la delantera de una industria en constante evolución. Para más información, los invitamos a visitar el sitio web www.vertiv.com. Para evitar la interrupción de ruido en este webinar, se silenciaron todos los micrófonos, pero les invitamos a que nos compartan todas sus preguntas y comentarios a través del chat en la ventana que tienen ustedes a su mano derecha. Y al finalizar esta sesión, las estaremos contestando. Para iniciar con las conferencias, le cedo la palabra a José Olmos. Bienvenido, José. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Permítanme un momento compartir mi pantalla. Espero que por allí se esté justo viendo la pantalla. Si me puedes confirmar, por favor. Sí. José, está. Perfecto. Ya ahora sí cargó. Ahora sí. Muchísimas gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias por estar todos por aquí. Esperemos que de verdad que este webinar sea bastante beneficioso para ustedes. Justamente vamos a conversar hoy sobre lo que son las tendencias de servicio de los data centers para el 2022. Ya la presentación lo hicieron. Está hablando en este momento José Olmos, Silver Leader Senior para Sur de Sudamérica, todo lo que es Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Perú. Y también nos acompaña Fabián Acevedo, que va a cerrar justo este webcast, ¿no? Entonces, los temas de agenda que hoy quisiéramos conversar justamente es una visión de lo que nosotros pensamos podría suceder en el año 2022. Muy importante decir que toda la información que vamos a presentar en este webcast es tomada de diferentes empresas consultoras como Ponemon Institute, que brinda justo servicio de estudios y asesoría en nuestra industria para Vertiv, y otras empresas como el Optime Institute, que de allí también hemos sacado data para poder hacer justo estos pronósticos que queremos hoy presentar, ¿no? Los temas de agenda, bueno, en primer lugar, hablar del tema de responsabilidad de los servicios según ambiente de operación. Hoy día hay una coyuntura en si tú haces lo que es la administración de tus datos, el almacenaje de tus datos en un data center propio, o si más bien lo podrías quizás migrar a un data center tercero, una nube pública. Es una coyuntura que muchos dueños y propietarios de centros de datos tienen hoy. Inclusive está la alternativa de formar una configuración mix, hacer un mix allí. Lo importante y lo que yo quiero y queremos resaltar en este webcast es que también un tema que es determinante para tomar esta decisión es justamente el nivel de confiabilidad que estos data centers tercerizados, por decirlo de alguna forma, puedan brindar, ¿no? Y el tema de servicio definitivamente es fundamental para ello, ¿no? Lo otro que queremos abordar es el tema del servicio en el borde. El borde todavía no ha explotado como un todo, pero se espera que para el año 2025 el 50% de los dispositivos de IoT estén de alguna forma gestionados desde el borde de la red. Y es por ello que quisiéramos también dar como ciertas ideas, ciertas sugerencias para poder justamente afrontar
este reto de tener micro data center expandido en diferentes regiones, en lugares inclusive muy remotos y en donde se necesita también tener una estrategia de servicio muy sólida para poder lograr la confiabilidad operativa y poder lograr que se cumpla con los requisitos comerciales del centro de datos, ¿no? El otro punto que queremos también sacar es el tema del auge que han tenido los centros de datos, esta digitalización que hemos tenido de forma exponencial después de la pandemia que hemos vivido en los últimos años, el tema también del fácil acceso a los créditos que se pueden tener en todo lo que es inversión inmobiliaria. Todos esos aspectos son muy necesarios tomarlos en consideración porque hacen atractivo este negocio de los centros de datos para aquellas personas o grupos de personas que quisieran hacer una inversión. Y nuevamente el tema que de servicio es muy importante para poder de alguna forma garantizar el mejor retorno de esta inversión a estos inversores, ¿no? El otro punto que no deja de ser importante es la crisis de personal en los centros de datos, quienes hemos trabajado en operaciones. Hemos vivido en los últimos años estas situaciones complejas cuando en la operación teníamos un sospechoso de COVID o una persona que lamentablemente se infectó por COVID. Eso significaba sacarlo de la operación en un tiempo no menor a un mes. Y de alguna forma esto nos llevó también a nosotros, desde el punto de vista operativo, a replantear ciertas estrategias para poder afrontar justamente este tema. Por otro lado, la crisis de personal es un tema que estamos viviendo. Nosotros cuando hacemos una contratación es muy difícil conseguir un perfil formado para poder de alguna forma ingresarlo en nuestra industria. Eso también de alguna forma vamos a estar conversando para plantear algunas estrategias que nos permitan superar estos temas, ¿no? Por último, las caídas siguen ocurriendo, es una tendencia, Fabián nos va a ahondar un poquito más de eso. Sabemos que quizás en los últimos años ha disminuido un poco la frecuencia. Cuando suceden de una forma muy dolorosa, el impacto económico es muy grande y quisiéramos justamente abordar ese tema, conocer un poco cuánto está saliendo el costo de pérdida por hora en una caída del centro de datos en este momento y qué estrategias podríamos nosotros utilizar justamente para evitar estas caídas, ¿no? Entonces, comenzando con el primer tema y hablando de lo que es la responsabilidad de servicios en un ambiente de operación, aquí les comparto una encuesta que justamente hizo el Optime Institute en el año 2020 y que lanzaba sus pronósticos hasta el año 2022, que es el año que nosotros vamos a afrontar dentro de muy poco tiempo. Y justo se hablaba que el 58% de las personas que tenían data center corporativo estimaban que para el año 2022 iban a tener un 54% de todo lo que es su procesamiento de almacenamiento de datos en data center en el propietario, ¿no? Por otro lado, podemos observar que se espera tener un incremento en lo que es la nube pública de un 8% a un 12%. Esto al final lo que nos quiere decir que, por ejemplo, para el año 2022 se estima que un tercio de los centros de datos van a estar en el borde y 2/3 van a estar justamente data center corporativo, ¿no? Entonces, de alguna forma aquí lo que quisiéramos nosotros determinar es cuáles son esos factores que de alguna forma influyen en la toma de decisión para saber si es que vamos a mantenernos en un data center corporativo o vamos a ir a una tercerización. En primer lugar es el tema del control, ¿no? Justamente se estima que cuando tú tienes un data center corporativo tienes más posibilidad de controlar temas como latencia, como disponibilidad, como rendimiento. Son temas que son cruciales para la toma de decisión y si bien cuando vamos a tercerizar estos temas están dentro de un alcance de servicio, hay una percepción de tener un mayor control cuando tú tienes un data center propio privado, ¿no? El tema de la inversión también es muy importante, ya algo conversé. El tema del data center privado está tomando un auge desde el punto de vista de los inversionistas por la facilidad de acceso a crédito, por este crecimiento que hemos tenido en la digitalización. Lleva un atractivo que también podría de alguna forma motivar a muchos inversores a estar construyendo data centers para brindar luego servicios de hosting, de colocation, etc. El tema del costo va a estar muy influido por el tema de la naturaleza del negocio. Si yo estoy en un emprendimiento y no tengo el budget suficiente para construir o diseñar un data center, bueno, parecerá que lo más preciso sería tercerizarlo, ¿no? Ir a un tercero y irme quizás a una nube pública. Es un factor también determinante para
esta toma de decisión. El tema de la gobernanza de datos, muy importante, por ejemplo, en el sector financiero, donde todo lo que es la data se maneja de una manera muy confidencial. Entonces, justamente todo eso que tiene que ver con seguridad, privacidad, anonimato, lo que es una política de gobernanza de tus datos, podría influir también para quizás no ir a un tercero, sino seguir manteniendo tu data center privado, ¿no? El tema de los riesgos, y allí el servicio juega un papel muy importante. Uno de los temas que, para mi entender, no termina de lograr una confianza plena para ir a una nube crítica es el tema de la visibilidad, ¿no? Quienes colocan sus datos en una red pública necesitan conocer justamente cómo es el perfil de riesgo de la empresa que está dándote este servicio, cuál es la compañía que está haciendo el servicio de infraestructura crítica, cuáles son los niveles de confiabilidad, cuáles son los procesos de resiliencia ante un fallo. Todos esos factores también de alguna forma determinan, y por eso, insisto, es muy importante el tema de servicios, porque ese respaldo que se pueda brindar en infraestructura crítica para lograr los objetivos comerciales del data center, para lograr la operatividad y la confiabilidad, tiene que ser evaluado por los decisores, ¿no? Y por último, el tema de flexibilidad, muy importante. Allí sí podríamos pensar que si tú necesitas aumentar tu capacidad de forma abrupta, si tú necesitas crecer en tu negocio, quizás sería más conveniente o más rápido hacerlo con un data center tercerizado, ¿no? Eso nos permitiría quizás crecer de una forma más inmediata. Entonces, lo que yo quiero aquí justo resaltar es que sea público, sea privado, el tema de servicio es fundamental, es determinante para poder tomar una decisión. Se tiene que contar definitivamente con una empresa que sea de calidad mundial para lograr esa tranquilidad en los clientes y poder de alguna forma sustentar lo que es la decisión, ¿no? Y en ese sentido también quería justo compartirle esta encuesta de Ponemon que les hablé en un inicio, en donde pueden observar allí data para lo que son los centros de datos que se encuentran en el borde y los centros de datos que se encuentran en el núcleo. Y justamente un poco aquí lo que yo quería resaltar es que quisiéramos como que de alguna forma evaluar justamente cuáles son esas actitudes organizativas que pueden estar relacionadas y que pueden repercutir en la disponibilidad de los centros de datos. Si vamos a los temas más saltantes, por ejemplo, el 69% de los centros de datos que se ubican en el núcleo hablan de que el riesgo de un corte eléctrico no previsto aumentó como resultado de las limitaciones de costo y un 62% en lo que es borde de red. Entonces, allá es una primera señal, ¿no? Hay restricciones de costos que te permiten de alguna forma tener una configuración, bien sea topológica o bien sea de management, para poder afrontar justamente esos riesgos que puede tener un data center, ¿no? Lo otro importante que de verdad que a mí me sorprendió cuando leí esta encuesta es el tema justamente de lo que es el apoyo que pueden tener la gerencia para los esfuerzos en prevenir y manejar los cortes eléctricos. De verdad que llama mucho la atención de todos los consultados, que esta fue una encuesta que se hizo en toda América, en distintos países. Solo el 50% haya dicho que tiene un soporte de la gerencia para prevenir los cortes, los riesgos que pueden generar los cortes eléctricos, ¿no? Otro tema con las prácticas, las buenas prácticas en diseño y redundancia para maximizar la disponibilidad. Si pueden ver aquí los resultados, 54% de lo que es computación en el borde dijo que sí, que ciertamente ellos están adoptando buenas prácticas en cuanto a diseño y redundancia para poder garantizar la disponibilidad, y se comprende. Sabemos que en el borde de red puede estar ubicado en lugares geográficos de difícil acceso, y la única forma quizás adecuada para poder garantizar la disponibilidad va en configurar una topología quizás 2N, ¿no? O con mucha más redundancia, porque sabemos que la presencia humana va a ser muy complicada en lugares muy remotos. Entonces allí la estrategia sería definitivamente un diseño más robusto y monitoreo definitivamente, ¿no?
Y por último, contar con amplios recursos para mantener nuestro centro de datos e instalaciones en funcionamiento. Si ocurriera un corte eléctrico no previsto, nuevamente la estadística no favorece, solo el 43% dice que contaba con estos recursos en el centro de los datos y un 38% decía en instalación del borde que tenía justo estos recursos. Entonces, al final, lo que nos dice esta encuesta es que todavía falta mucha sensibilización en lo que es la parte de justamente mitigar los riesgos y de tener tus procesos de servicios bien estructurados para poder garantizar la confiabilidad, y es por ello que el offering que nosotros hacemos desde Vertiv es justamente convertirnos en ese aliado de negocio que sea un único punto de contacto para los data centers, donde nosotros administremos definitivamente la infraestructura crítica y podríamos también manejar la infraestructura no crítica siguiendo nuestros estándares de servicio. Definitivamente como proveedores tenemos que dar a nuestros clientes el peace of mind, esa paz que les permita desligarse de lo que es la operación de un centro de datos y eso lo tercericen con un proveedor de servicio confiable de clase mundial y que ellos al final se dediquen a lo que es su core de negocio, su negocio como tal, ¿no? Maximizar el tiempo de actividad para soportar la inversión es muy importante. Maximizar el tiempo de actividad de alguna forma soporta la inversión con menos caídas y menos costos, y eso genera más rentabilidad para las personas que invierten en este centro de datos. Mejorar las eficiencias, punto muy importante, punto muy común, punto muy alineado a lo que es una operación green. Todos nuestros clientes también piden justamente ver la forma de cómo podemos tener un servicio mucho más eficiente con menos consumo energético, ¿no? Recursos humanos formados es muy importante también, eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. El tema de la mejora continua en los centros de datos, las mejores prácticas siempre apuntan a que tú tengas que buscar mejores formas de hacer las cosas día a día, buscar esa excelencia operativa, y ese es un tema que tiene que ser continuo, ¿no? Y cuando último, pero no menos importante, que todos tus trabajos, todos tus servicios estén enmarcados en un tema de seguridad. Nosotros desde Vertiv somos obsesivos con el tema de seguridad. Es un valor muy importante que nosotros ofrecemos como compañía y es un tema que definitivamente tiene que también estar presente. Entonces, justo en este auge que nosotros estamos esperando en lo que es servicio en el borde, de hecho, pueden ver esta encuesta que hace la International Data Corporation, donde dice que el 50% de la infraestructura digital mundial estará en el borde y que 39 millones de dispositivos de Internet de las Cosas se encontrarán conectados al Edge. Es muy importante de alguna forma conocer que nos vamos a enfrentar dentro de muy poco justamente a este crecimiento de este tipo de configuración de microcentro de datos expandidos por diferentes lugares geográficos, y que eso definitivamente nos lleva a que tenemos que ser más ágiles, tenemos que tener un conocimiento más especializado, tenemos que tener la posibilidad de permear en distintas geografías, tener una mayor cobertura geográfica, y los tiempos de solución tienen que ser los menores. La inactividad, el tiempo de inactividad en lo que es servicio en el borde de la red tiene que ser menos. Entonces, en ese sentido, los temas primordiales que desde servicios nosotros podemos abordar para poder justo enfrentar todos estos micros data centers en distintas regiones es tener una orientación, un enfoque más predictivo. Definitivamente el tema del monitoreo en lo que es borde de red es fundamental. Es fundamental tener toda nuestra infraestructura desplegada, monitoreada, porque nos permite también evitar tiempos de muerte. Siempre los que trabajamos en operaciones sabemos que el enfoque tradicional es que un equipo falla, se llama el contact center asigna un técnico que se dirige a la instalación, una vez que se dirige, hace un diagnóstico, luego ese diagnóstico pide repuestos, luego espera que los repuestos sean trasladados hasta el sitio, hace la instalación de los repuestos y luego hace la restitución del servicio. Justo lo que nosotros queremos aquí resaltar, que para el borde de red esos tiempos muertos tienen que evitarse en todo sentido. Tenemos que de alguna forma tener la capacidad de ver cuáles son las tendencias de nuestros equipos, evaluar esas tendencias, si es que hay una falla potencial o se produce una falla, ya tener un diagnóstico previo que nos permita llegar a la instalación ya con los repuestos y hacer una restitución más inmediata, ¿no? Entonces, para el borde de red, el tema de monitoreo es fundamental.
Luego el tema de mejorar la disponibilidad y confiabilidad, y esto pasa por un balance entre lo que es la frecuencia de servicios, el mean time between fail que uno espera y lo que es la formación del técnico. Nosotros en Vertiv tenemos estudios que correlacionan la variable frecuencia de mantenimiento con el mean time between fail y hemos notado, obviamente lo que se esperaba, que si tú tienes una baja frecuencia de mantenimiento, tu mean time between fail o tu tiempo medio entre fallas va a ser menor. Pero si tú también tienes muchísima frecuencia de mantenimiento, también puedes reducir tu mean time between fail. Conclusión, tienes que tener el número de frecuencia adecuado para poder conseguir este objetivo. Y definitivamente esto no se lograría si tú tienes las frecuencias adecuadas, pero tienes un personal que no está entrenado, definitivamente esto no va a funcionar. Tienes que tener gente especializada en el borde de red. Tenemos que tener gente especializada con muchísima más razón porque justamente la dinámica del servicio así lo pide, ¿no? El otro tema, reducir costo de mantenimiento. Sabemos que en el borde de la red los equipos están desplegados en geografías, inclusive son muy complicadas de llegar. Entonces tenemos que tener allí justamente una estrategia de servicio que vea lo que son los fallos normales cuando estamos entrando en esa región de fallos por desgaste, en lo que es el ciclo de vida de los equipos y tomar decisiones anticipadas. Allí yo hago mucha analogía con lo que es la industria aeronáutica. Nosotros sabemos que en la industria aeronáutica se hacen cambios inclusive mucho antes de llegar a esa curva de Weibull de fallo por desgaste, porque tenemos que garantizar la operatividad porque estamos transportando vidas humanas, ¿no? Igual aquí en el borde de red donde tengamos lugares muy lejanos, muy complicados, tenemos que tener esa estrategia de servicio de justamente no permitirnos llegar a esa zona de fallo de desgaste, hacer cambios oportunos para así disminuir justamente los tiempos de inactividad. En el borde de red lo más importante es tener el mayor tiempo de productividad, ¿no? Y luego, por último, lo que es la correcta selección de los proveedores, que pasa por tener definitivamente una atención 7x24, inclusive atención remota de especialistas para poder solucionar cualquier fallo. El monitoreo remoto ya lo conversamos, fundamental tenerlos en estos servicios de borde de red. Mano de obra súper especializada para que los tiempos de atención, de reparación y de restitución sean los menores. Definitivamente movilidad, tener movilidad que se pueda adaptar a cualquier terreno, a la selva, a la montaña, a lugares costeros. Tenemos que tener la movilidad preparada para poder llegar a esos sitios. Repuestos muy importantes en este tema del borde de red. La recomendación es mantener también en los sitios repuestos estratégicos, repuestos vitales para poder tener una atención más rápida. Agilidad, ¿sí? Una gestión a través de tickets, una gestión que te permita también medir los alcances de los KPI. Entrenamiento a los clientes, no solo entrenamiento a nuestro personal técnico, también tenemos que entrenar a nuestros clientes en este sentido, porque como son muchos lugares, muchos sitios, mientras mayor conocimiento tengamos va a ser mejor. Y por supuesto una empresa que ponga al cliente como su centro. Pasando de punto, el tema que les conversé del auge de la inversión inmobiliaria de los centros de datos, hay una encuesta que hace el Global Interconnection Index de Equinix, que dice que justamente para el año 2024 se espera que el consumo empresarial de ancho de banda crezca en un 64%. Ese es un dato no menor, que lo tenemos ya a la vuelta de la esquina. También considerar lo que les hablaba, la vía digital post pandemia. Muchas empresas tuvieron que volcarse a hacer ventas mediante el e-commerce. Quienes no lo hicieron se quedaron atrás, no subsistieron. La banca en línea tuvo más auge. Yo creo que el efectivo cada día se utiliza menos. Tenemos aplicaciones en nuestros celulares que permiten hacer compras justamente leyendo un código QR. El tema del trabajo en casa, si bien estamos ya de alguna forma volviendo en muchos lugares al trabajo de oficina, hay muchas empresas que les ha ido muy bien en esta modalidad de home office y van a mantener justamente esta modalidad de trabajo en los meses siguientes. Y el tema de la telemedicina también tuvo un auge. Las personas ante el temor de ir a una clínica y contagiarse, fueron mucho por hacer consultas médicas a través de
de instrumentos digitales, a través de un Zoom, y eso ha funcionado bastante, ¿no? Entonces, bajo este panorama en donde vemos que hay una demanda creciente de información que va creciendo de forma permanente, tenemos también datos en donde las personas que deciden hacer un colocation o que contratan un servicio en la red pública para su procesamiento y almacenamiento de datos, generalmente lo hace por un tiempo mayor a 10 años. La facilidad que tenemos de acceder a los créditos, a los créditos inmobiliarios que dan los bancos, todo este cultivo, todo este panorama hacen que el negocio de invertir en el diseño y construcción de un centro de datos sea de verdad muy apreciado por los inversionistas, ¿no? Y es por ello que estamos hablando de un auge. Ahora bien, una vez que se hace la inversión, definitivamente tiene que haber el tema de la operación. Y allí es donde también nuevamente el servicio genera mucho valor, ¿no? Todo inversionista va justamente a esperar que el retorno de su inversión sea el mayor. Para que esto suceda, los ingresos generados tienen que ser los mejores, y para que existan ingresos generados, definitivamente en nuestro negocio de centro de datos no deben haber caídas. El coste que es muy alto y eso impactaría mucho en lo que son los ingresos generados. Entonces, justamente la tarea de los propietarios y los administradores de centro de datos es contratar una empresa que pueda justamente satisfacer a los usuarios de la forma económica y con un grado justamente razonable de confiabilidad. Para ello, esta empresa tiene que tener un enfoque que llamamos nosotros un enfoque de resiliencia operativa, que significa definitivamente estar preparado ante los riesgos que podamos nosotros enfrentar en un centro de datos, y en caso de que exista una incidencia, tener una solución más inmediata, ¿no? Es por ello que cuando nosotros también aquí les comparto esta información de la encuesta de Epónimo, cuando nosotros consultamos a los propietarios de data center y los administradores de data center qué pueden hacer para evitar interrupciones imprevistas del centro de datos en el futuro, fíjense que las ponderaciones mayores van por temas de diseño, por temas de inversión en mejora de equipo, por temas de mayor redundancia en infraestructura. Son los tópicos que tuvieron mayor ponderación, ¿no? Y dejaron relegado lo que tiene que ver con mejor documentación, contratar personal adicional, realizaron auditorías y assessment. Es decir, en el mercado está la percepción de que con una mayor topología, con una mayor redundancia, con mayor inversión, logras más confiabilidad operativa. Y nuestro punto de vista es que eso no es suficiente. Tenemos que tener un management and operation maduro. Tenemos que tener una empresa que nos permita tener una mayor madurez operativa, que al final redunda en lo que es una menor probabilidad de caída o de old stage. Justamente el enfoque que nosotros queremos aquí dejar claro es que a veces es mejor tener quizás una topología con un tier inferior, pero tener una madurez operativa elevada, ¿no? Así lograríamos más confiabilidad en la operación, ¿no? Se han visto casos de centro de datos que tienen una topología muy blindada, pero muchas fallas en management and operation, y al final el desempeño es muy pobre, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que nosotros queremos aquí resaltar, de la importancia justamente de no solo ver la topología, sino ver también el tema de management and operation. El otro tema que les hablé al inicio, la crisis de personal en un centro de datos, está empeorando. Aquí les comparto una encuesta del Optime Institute que medía justamente cuál ha sido la dificultad para encontrar candidatos calificados para las contrataciones. En el 2018, 38% dijo que era muy difícil. 2019, 41%. 2020, ya la mitad de los encuestados comentaban de las dificultades, y nosotros presumimos que para el año 2021 también sigan teniéndose este tema de la dificultad de conseguir personal. ¿Por qué? Porque el crecimiento del centro de datos, el crecimiento de Edge va de una forma exponencial, y no va a ser justamente la mano de obra que sale de nuestras universidades e institutos para entender este negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos superar este tema? Bueno,
Simplemente tenemos que tener academias en nuestras empresas especialistas, como es el caso de Vertiv, donde tenemos academias tanto en México como en Brasil. Y tenemos que toda esa gente que egresa, todas esas personas que egresan de institutos y universidades, darles entrenamientos continuos, mejorar sus competencias actuales para de alguna forma evitar todos esos riesgos que podríamos nosotros afrontar por la escasez de competencias. Riesgos que pueden ser entender menos proactividad, ser más reactivos, realizar mantenimientos incorrectos, tener un servicio con una calidad baja, que se aumente las incidencias por error humano, que los tiempos de respuesta no sean adecuados, que no exista capacidad de reacción ante las emergencias. Es decir, a través de generar más competencias vamos justamente mitigando todos esos riesgos. Este tema tiene que definitivamente pasar por un plan muy estructurado. Nosotros desde Vertiv identificamos cuáles son los entrenamientos que necesita nuestro personal, cuáles son los métodos que nosotros aplicamos para formar, qué tipo de evaluación hacemos, qué material usamos para formar y muy importante cómo hacemos nosotros el seguimiento y registro para validar que las personas tengan justamente el perfil que se necesita. Esto es una iniciativa que definitivamente reduce la posibilidad del error humano. Debe ser hecha tanto para nuestros técnicos como para nuestros aliados de negocio y es un proceso que definitivamente tiene que ser continuo porque uno de los temas que yo siempre veo cuando hablo con nuestros clientes y de lo que siempre me preguntan es justamente cuál es el plan de entrenamiento que se tiene para poder de alguna forma tener el personal con las capacidades requeridas para brindar el servicio. Otro tema muy importante que integramos en esta etapa de COVID fue justamente la asistencia con inteligencia aumentada. Nosotros hicimos la adquisición de unos lentes, tuvimos muchos casos durante la pandemia en donde los especialistas podían estar con sospecha de tener el virus. Entonces justamente los aislábamos, pero remotamente ellos podían dar justamente asesoramiento a técnicos quizás con un poquito menos de expertise que estuvieran en el campo, pero siguiendo de forma remota todos los procesos, todos los mods necesarios para poder de alguna forma hacer una maniobra crítica o hacer un servicio de mantenimiento importante, ¿no? Entonces, definitivamente la integración tecnológica ayuda mucho también a dar estos servicios remotos y poder también sortear los problemas que podríamos tener de tener gente en el centro de datos en un momento determinado, ¿no? Y por último, no menos importante, para poder superar esta crisis personal, definitivamente tenemos que incorporar más mujeres a nuestra industria. Aquí yo les comparto también una encuesta, creo que esta es del Optime, que se hizo en el año 2020, si no recuerdo, y donde justamente el 50% de los encuestados, es decir, la mitad de los encuestados decían que en su empresa solamente tenían 4% de personal femenino. Entonces, estamos hablando de crisis de personal en nuestra industria. Definitivamente tenemos que incorporar cada día más mujeres en nuestro negocio. En Vertiv nosotros estamos muy abiertos a eso, damos mucha apertura y muchas personas del sexo femenino nos están ayudando justamente a superar estos temas, ¿no? Hay una estadística que dice que el 35% de las estudiantes de lo que son carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y mantenimiento son mujeres en este momento. Muy buena noticia. Yo cuando estudié era muchísimo menor, por lo menos si te hago una muestra cuando yo fui estudiante, yo no recuerdo si más del 10% eran mujeres, pero bueno, saber que ahora eso está subiendo y ya vamos por un valor de 35%, ¿no? Entonces, justo lo que yo sé para terminar y pasarle a Fabiano la posta es justamente también resaltar que centro de datos en el borde, centro de datos en el núcleo, centro de datos tercerizado en la nube pública, todos al final apuntan a que tengamos un performance continuo en el tiempo, en donde justamente el impacto en las operaciones sea tan contundente para evitar caídas en el centro de datos y que para ello tenemos que seguir estándares y normas y buenas prácticas para así lograr. Evitar caídas de un centro de datos es lo principal y seguirá siendo por muchos años el principal objetivo de lo que es de lo que es infraestructura crítica. Y yo diría que acompañado definitivamente con el tema de eficiencia energética. Esos son como que los objetivos mayores
Y en ese sentido ahí se le cedo la palabra a Fabiano para que nos comparta mucho más de cómo podemos lograr que eso suceda, cómo podemos lograr operaciones continuas en el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, José. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir un poco de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, principalmente en lo que se refiere a la oportunidad de evitar los downtimes en nuestro negocio. Bueno, yendo directamente al tema, yo hago una pregunta. Downtime, ¿es posible evitarlo? Esta pregunta yo lo hago porque en los últimos 3 años prácticamente todos los grandes data centers del mundo tuvieron algún nivel de indisponibilidad. Y cuando hablo de los grandes data centers, estoy hablando de las big techs, de las empresas, de las redes sociales. Si nosotros miramos allá, estas grandes empresas han pasado por problemas graves en sus instalaciones. Y desde hace 2 o 3 años yo he reflexionado sobre este tema, porque nosotros hemos practicado y aplicado las mejores prácticas de nuestro mercado. Y seguro que estos players del mercado tienen topología Tier 4, Tier 3, ellos tienen los buenos ingenieros, ellos tienen operaciones certificadas, ellos tienen buenos personales, procesos. Y entonces queda la pregunta, ¿por qué aún así el resultado todavía no ha logrado índices mejores de disponibilidad? Entonces, el grande desafío que tengo hoy es de intentar encontrar esa respuesta durante mi presentación. Pero antes de llegar a alguna conclusión, me gustaría traer un poquito más de informaciones para ustedes. Segundo la encuesta de Ponemon Institute, el coste promedio de la caída por minuto está en torno de $9,4 mil, o sea, casi $500,000 el coste promedio de la caída de las empresas que participaron de la encuesta. Y el costo promedio también de las empresas que informaron sus situaciones está en $1,3 millones. Entonces, nosotros sabemos que es mucha plata, nosotros sabemos que muchos negocios, muchos centros de datos pueden tener impactos mayores incluso. Sabemos incluso que dependiendo del tiempo de reparación, de recuperación, puede incluso impactar la continuidad de negocio. Esas informaciones son muy importantes para que nosotros que somos gestores o managers de operaciones podemos buscar investimiento en nuestras operaciones, en nuestros centros de datos. Además, la cuestión financiera, nosotros también tenemos que tener en cuenta que durante un accidente muchos costos extras son generados. Hay necesidades muchas veces de contratar terceros, horas extras, alquilar equipos, hasta tener que comprar nuevos equipos. Tenemos también situación de pérdida de productividad, pérdida de ingresos, retrasos en la facturación, problemas de sanciones, sea por nuestro cliente o sea por los órganos reguladores como las bancas que son bien controladas. Y por fin, el daño a la reputación. Lo que nosotros no queremos que impacte la reputación de nuestro negocio. Por eso es muy importante tener una buena estrategia
de garantir la alta disponibilidad de nuestros centros de datos. Un otro punto muy importante que me gustaría compartir con ustedes, que nosotros sabemos que cuando un data center pasa por un downtime, nunca es por un único factor. Normalmente hubo una omisión o una acción por parte de la gestión, muchas veces, que hay varios pequeños problemas o hay varias situaciones de bajo riesgo que son muchas veces omitidos, no son tratados, y va se juntando estas situaciones pequeñas, y cuando llega una situación que alinea todas estas fallas continuas, y entonces el downtime él aparece y nosotros tenemos este gran impacto en nuestro negocio. Entonces acá te presento a ustedes el modelo de queso suizo muy conocido, y que representa la importancia de tener todos los pilares, todas las buenas prácticas, sea de personal, de proceso, de las instalaciones, y hasta mismo la cultura de las personas que trabajan en tu sitio, muy importante controlar. Tenemos personas que tienen apetito para riesgo y tenemos personas que son contrarias al riesgo. Tenemos que entender qué tipo de gente que está trabajando en nuestros sitios. Una otra información muy importante que viene de Uptime Institute, de su última encuesta, es que sigue el factor humano siendo uno de los principales puntos de impacto en el downtime de los data centers. 79% en los últimos 3 años, los eventos que pasaron tuvieron algún impacto del papel de la acción humana. O sea, muchas veces por omisión, muchas veces por falta y por acción equivocada. Y es un punto que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra gestión siempre. La encuesta de Ponemon Institute, que es patrocinada por Vertvi, la última, esta encuesta es hecha a cada 3 años, y la última estuvo presente 132 data centers en toda América, siendo 58 data centers en Latinoamérica y 74 en Norteamérica, Estados Unidos y Canadá. Dentro de este estudio, presento a ustedes algunas informaciones que me gustaría rápidamente pasar. La primera, aquí tenemos acá 2 tablas que hablan de la frecuencia y la duración de los downtimes en data center. Y en esta última encuesta tenemos un filtro especial a donde estamos empezando a recoger los datos de Edge Computing. Nosotros empezamos a entender cómo está el comportamiento por los downtimes de Edge Computing. Y es interesante que la primera información, lo que hemos visto es que los datos de los impactos en los Edge Computing está menor de que los data centers de núcleo. Una otra información muy interesante que hemos visto en esta encuesta es que un 25% de los centros de datos no saben la causa fundamental del motivo pelo cual le pasó el downtime. Esto me preocupa mucho porque uno, cuando no sabe la causa fundamental, no hay cómo tratar, no hay cómo evitar o hacer una estrategia para que no vuelva a pasar un evento como este. Dentro de las causas fundamentales de las interrupciones no planificadas, nosotros tenemos acá en el primer lugar, mirando tanto global. Cuando hablo global, estoy hablando de Américas, el rojo de Norteamérica y verde Latam. Cuando miramos esto, hemos visto que la falla de UPS
problemas de ciberataque están en los dos primeros ahí como los principales motivos de downtime. También tenemos la falla de batería al siguiente, y en cuarto lugar, nosotros como 20% global, nosotros tenemos la falla humana. Y tenemos acá una serie de otras fallas muy comunes, como falla de los equipos de Haití, problemas de capacidad excedida en los UPS, de enfriamiento, y una serie de otras situaciones que, aunque tenga un porcentaje menor, nosotros tenemos que tener en cuenta. En la operación del centro de datos no hay nada que nosotros podamos tratar como algo menor, porque si uno no hace todo muy bien en las demás instalaciones y no pone la energía, el invertimiento necesario y uno de estos ítems, seguro que en algún momento va a dejar un flanco para que impacte su negocio. Así como José habló también, quedamos acá con una de las preguntas principales. ¿Qué se puede hacer para evitar las interrupciones imprevistas del centro de datos en el futuro? Esa es una pregunta que todos estamos en la búsqueda de entender lo que podemos hacer de lo que no ha hecho hasta el momento. Nosotros ya tenemos una industria que podemos decir que ya tiene más de 50 años de operación, y el nivel de madurez en la industria todavía no ha atingido un nivel de madurez en muchos data centers. Lo que hemos visto que muchos pequeños data centers o data centers muchas veces de empresas menores, data centers de gobierno, no atingiendo el nivel de madurez necesario para evitar los downtimes. Y acá, en respuesta a las situaciones que hemos visto, el primero está el investimento en nuevos equipos, en modernización de los equipos que están con baja fiabilidad. Y tenemos varias otras acciones como implementar mejor seguridad, redundancia de la infraestructura, mejoría del diseño, mantenimiento preventivo, monitoreo y herramientas de gestión, la aplicación de auditorías anuales, assessment, mejorar el budget, calidad y cantidad dimensionada de manera mejor del personal de su sitio, y por fin las cuestiones de la abrangência, la calidad de la documentación. Todas estas acciones son muy importantes. Y de nuevo hablo que si vos omitir una de estas acciones, seguro que está dejando un punto de fallo, un punto de fragilidad en su operación. Por lo tanto, ¿cuáles son las mejores prácticas de la industria? Yo creo que la mayoría de nosotros ya hemos implementado varias buenas prácticas de la industria. Nosotros tenemos muchas veces un personal calificado, tenemos programas de mantenimiento, tenemos un entrenamiento continuo que condicionamos, no solamente entrenamos el equipo, pero lo importante es que el equipo sea condicionado para hacer su trabajo no solamente saber hacer, pero saber hacer dentro de un tiempo necesario para que pueda evitar una caída. Nosotros tenemos que entrenar a un nivel exhaustivo para que ellos puedan agir rápidamente, porque muchas veces tenemos pocos minutos y para que el equipo pueda agir con agilidad es necesario un entrenamiento, una reciclaje para que el conocimiento esté ahí siempre muy pronto para utilizar cuando venga una crisis. Y toda la cuestión de los procedimientos, monitoreo de las condiciones operativas de los equipos, es muy importante que tengamos todo esto. Pero
La práctica, la experiencia, las encuestas han mostrado que todavía hacer todas esas acciones no es suficiente para lograr el éxito que tenemos. Nosotros, Vertiv, tenemos una área que nosotros llamamos de DCOM, Data Center Operations Management, en lo cual nosotros aplicamos todas las buenas prácticas que el mercado tiene, sea la calificación de un equipo y la calificación y también el dimensionamiento adecuado para cada desafío, para cada sitio, aplicar las mejores prácticas de mantenimiento, padrones de gestión de activos, clase mundial, procesos estructurados y abrangentes, aplicando las mejores prácticas sea de los estándares, seas como ITU, COBIT, certificaciones internacionales como Uptime, NTIA 942 y CREA, entre otros. La cuestión de tener herramientas de monitoreo, DMS, DCIM. Nosotros vivimos la transformación digital. Nosotros soportamos este momento de crecimiento global a donde todos los equipos, los IoTs, son soportados por un sistema de data center. Y nosotros soportamos varios negocios que necesitan este nivel de tecnología, y nosotros también de operaciones tenemos que utilizar la inteligencia para la toma de decisión, los machine learning, inteligencia artificial. Pero todavía lo que hemos visto, mismo teniendo esto, la pregunta que queda, ¿por qué aún ha pasado niveles de disponibilidad alto? Nosotros hemos visto sitios Tier 4 con resultados de Tier 1, Tier 2. Y también hemos visto sitios Tier 2 con resultados de Tier 4. Y lo que cambia, un data center de alta disponibilidad, ¿por qué ha cambiado? Lo que falta para que podamos mantener altos niveles de disponibilidad. Lo que nosotros entendemos es cuando tenemos una cultura o un proceso de Business Continuity Management. Cuando una empresa tiene en su cultura esta visión, que él tiene que entender el contexto de su organización, que él mapeó todas las fragilidades, hizo una avaliación de riesgos de su instalación. Algunos pueden incluso hacer un Business Impact Analysis, entender con más profundidad el apetito de riesgo de su instalación y fomentar una estrategia para que pueda enfrentar situaciones de crisis. Tener su plan de acción para enfrentar una eventual crisis. Mantener su equipo concientizado con esta cultura que trabajamos con misión crítica. Por eso es importante tener un equipo que entienda este nivel de negocio y que tenga una postura alerta en todo tiempo. Hacer los simulacros necesarios de los escenarios posibles para que tu equipo pueda responder. O sea, nosotros vamos a trabajar fuerte para evitar que entremos en cualquier nivel de accidente, de incidente que pueda derribar nuestro sitio. Pero si entramos, vamos también luchar para que no impacte, que genere una caída. Y si generar una caída, nosotros podremos rápidamente recuperar y volver a la operación de negocio. Entonces, la cultura de Business Continuity Management es una cultura que viene siendo estimulada, sea después del 11 de septiembre, sea ahora recientemente después de la pandemia, a donde los negocios que tenían un buen disaster recovery, un plan de contingencia, solamente este nivel de actuación no es suficiente, porque hay que tener una visión más holística del negocio. Y la pandemia, para las empresas que tienen esta cultura,
le fue más fácil pasar porque es más fácil adaptar una cultura para un escenario nuevo do que no tener una cultura y le pasa una situación como vivimos, estamos viviendo todavía y poder impactar nuestro negocio. Bueno, el tiempo ya está adelantado. De mi parte es todo. Me gustaría ir, no sé si tenemos algunos minutos para alguna pregunta. Yo estoy a disposición, José, Hola, yo Fabiana. para... Sí. Sí, tenemos espacio para las preguntas. Acá también dejarlos la información de tanto de José Rafael como de Fabiano para quien guste, si tiene alguna consulta adicional, les pueda escribir o contactar. Y voy a pasarme directamente a las preguntas que nos realizaron. La primera pregunta dice, al finalizar, ¿qué consideran ustedes que es mejor? ¿Tener una topología redundante o tener madurez operativa? José, ¿está sin audio, José? ¿Quiere hablar? Ahora se está con audio, sí. Okay. Sí, no, bueno, como vimos en la presentación, las dos cosas son importantes definitivamente. Esto también está condicionado a los objetivos que el propietario o el administrador del centro de datos quiera para su centro de datos, ¿no? Existe para todos los gustos, como decimos, pero como justo comentaba ahorita Fabiano, tiene que para mí ser un mix, ¿no? Ahí, como él decía, centro de datos con topologías muy altas, con un tier 3, un tier 4, pero con grado de madurez muy bajo que de alguna forma propicia que pueda haber muchísima más tendencia a la falla, ¿no? Entonces, la respuesta para mí siempre será en función de del objetivo comercial que quiera el propietario, pero sin nunca tener la preferencia por alguna de las dos. Yo creo que las dos tienen que ser consideradas. El nivel de madurez operativa es súper fundamental. Y como vimos justo en la encuesta, el mercado de momento ahorita no le da la ponderación o la valoración que debería tener, pero definitivamente es muy importante de considerarlo. No sé si Fabián quiere agregar algo más en esta pregunta. No, de acuerdo. Yo creo que es importante tener una topología adecuada y adecuada puede ser que para su negocio tier 2. No todos tenemos que tener una topología tier 4, ¿no? Entonces, muchas veces el tier 2 es lo necesario para soportar su negocio. Lo importante es que conozca sus fragilidades, sus debilidades y tenga una buena gestión de riesgo para que no impacte tu operación. Y ahí la madurez operativa te va a tener siempre la situación en control. Muy bien. El siguiente comentario dice, muchas gracias por la presentación. ¿Cómo puedo evaluar la madurez de la gestión de mi centro de datos? ¿Vertiv tiene algún producto o metodología para esta evaluación? Creo que yo puedo contestar un poco sobre esto. Bueno, el Green Grid tiene una propuesta de análisis y Green Grid es muy conocido por PUE. El PUE, el WE son varios indicadores de eficiencia energética de los centros de datos. Ellos también han generado una metodología para evaluar la madurez de los sitios de datos, evaluando todos los procesos de todas las herramientas, todos los conocimientos lo que un centro de datos puede y debe tener para que tenga un alto nivel de madurez. Vertiv puede soportar aplicar este nivel de assessment y no solamente hacer este gap análisis de su operación, como también puede ayudar a implementar las acciones que pueda sanar las debilidades, las fragilidades que su sitio pueda tener
y mitigar los potenciales downtimes que su instalación pueda estar expuesta. José, no sé si quiere hablar un poquito sobre este tema también. Sí, totalmente. Nosotros podemos inclusive hacer assessment en donde vemos todos esos factores que son muy importantes considerar para mitigar los riesgos y de alguna forma dar un análisis de la situación que hoy tenemos actualmente, identificar los gaps y hacer iniciativas para cerrar esos gaps y poder tener una operación mucho más sólida, ¿no? Nuevamente, como decía Fabiano, muy importante siempre conocer cuál es el objetivo comercial que tiene el propietario o el administrador del centro de datos para justamente mirar esos elementos, esos componentes que tenemos que revisar en función de esa expectativa, ¿no? Muy bien, la siguiente pregunta, muy enfocada a lo que estamos viviendo actualmente, dice, ante los problemas logísticos que se están teniendo luego de la pandemia, ¿qué estrategias sugieren para el correcto manejo de repuestos críticos? Sí. Quizás podría yo ayudar en esa respuesta. Sí, definitivamente el tema logístico ha sido muy complicado por este tema de la pandemia. Muchos problemas de consolidación de carga, muchos problemas de consolidación de container. De alguna forma eso nos tiene que llevar a generar estrategias e iniciativas que podamos de alguna forma ejecutar para poder superar este tema. La recomendación fundamental siempre es mirar la recomendación del fabricante, cuáles son los repuestos más críticos que necesitamos tener en nuestros centros de datos y nuevamente mantener un stock mínimo de repuestos, inclusive no diré yo en los almacenes de Vertiv, inclusive en las mismas ubicaciones, en los mismos sites, para poder, como os decía en la presentación, tener tiempo de respuesta más inmediato, para evitar justamente esos tiempos muertos que se generan de detectar un requerimiento, solicitar un almacén, trasladarlo, esperar que llegue. Todos esos tiempos muertos pueden evitarse si disponemos de repuestos críticos en las cantidades razonables en justamente los centros de datos, ¿no? Súper necesario porque, recuerden, trabajamos con infraestructura crítica, ¿no? Y tenemos que ser muy proactivos ante situaciones en donde podamos enfrentar de caída, ¿no? Me gustaría complementar, José, si me permite, Sí. solamente un punto de vista, que es la importancia de tener un contrato con Vertiv. Tener una buena respuesta, tener el repuesto disponible. Cuando tenemos un cliente que tiene un contrato con nosotros, nosotros tenemos un algoritmo donde evaluamos y setamos nuestro stock para atender basado la base instalada de equipos Vertiv en nuestros warehouses en toda América. Y cuando el cliente tiene un contrato con nosotros, tenemos el equipo cadastrado con nosotros, la probabilidad de no tener el repuesto es muy baja porque esto va a estar dentro de nuestra estrategia. Y cuando pasa con un cliente sazonal que nos demanda solamente por una correctiva, puede ser que tengamos algún nivel de dificultad porque muchas veces los stocks, los spare parts están alocados en clientes o están alocados en regiones o están exclusivos para algunos clientes, y ahí en tiempos de escasez que estamos hoy viviendo de spare parts mundiales, puede ser un punto que puede impactar mucho más el downtime que su o disponibilidad de su equipo, de su instalación, puede tener un impacto mayor por no tener un contrato con nosotros. Muy bien, tenemos otra pregunta que dice, ¿qué medidas propone Vertiv para reducir las paradas por factores humanos? Ok. Bueno, en la presentación vimos muchas ideas justamente para reducir ese tema de paradas por error humano, pero
yo aquí siempre soy muy enfático, nosotros nunca deberíamos personalizar que es un tema del error del técnico que da el servicio, ¿no? El error humano siempre es consecuencia de decisiones, de toma de decisiones no adecuadas que al final derivan justamente un error humano. Entonces, las decisiones estratégicas que debemos definitivamente tomar, muchas de ellas las conversamos en esta presentación, enfocarnos mucho en entrenamiento continuo, enfocarnos mucho en lo que es el perfil del técnico que va a estar, tener procedimientos estandarizados, MOP, SOP, EOP, no dejar justamente una maniobra en la mente de un técnico, no tener que seguir ese método, ese paso a paso para mitigar justamente los riesgos. Y bueno, definitivamente hay muchos temas más, contar con una biblioteca de referencia, tener justamente manuales de los equipos a la mano para poder consultarlos en un momento que sea importante. Pasa por mucho, como dije, por muchas decisiones estratégicas que tenemos que nosotros considerar para que al final del eslabón evitemos justamente ese tema del error humano. Me gustaría agregar también un punto en esta pregunta, es que por más automatizada que sea su instalación, son las personas que traen vida para su operación. O sea, el 100% de los problemas siempre a un estadio distinto va a ser factor humano. Porque cuando hay un diseño, si hay un problema de diseño, fue un equipo humano. Si es un problema de equipo, quien lo produjo fue la mano de obra humana. Si es un problema de fallo operativo, es lo que la mayoría, donde nosotros vemos, es un factor humano. Entonces, 100% de los problemas, en mi punto de vista, es siempre factor humano. Lo que nosotros hemos que tener en cuenta es que la gestión, la gobernanza, nosotros hablamos de varias buenas prácticas acá. Y si el gestor, el manager del site se omite en la preparación o en cualquiera de uno de estos puntos, la falla no está solamente en la mano de obra que opera, pero puede ser una falta de proceso, puede ser un entrenamiento que no fue hecho de la buena manera. O sea, nosotros como gestores tenemos que tener en cuenta todas las buenas prácticas y hacer de todo para que cada día más nuestra operación tenga personales calificados, condicionados, con todas las herramientas y procesos necesarios para garantizar un buen trabajo. Muy bien, la siguiente pregunta es a nivel de ciberseguridad. Nos preguntan, en el caso de un ransomware, ¿cómo nos puede afectar a los equipos de UPS y Aires de Vertiv? ¿Puedes repetir la pregunta en el caso de un? Sí. Disculpa. De un ransomware a nivel de ciberseguridad, ¿cómo puede afectar a los equipos de UPS y Aires de Vertiv? Ok, yo creo que bueno, todo lo que es ciberseguridad va más por lo que es a nivel de, no afecta tan directamente lo que es la infraestructura crítica. Ciberseguridad va más hacia lo que es justamente servidores, ¿no? Y definitivamente sabemos nosotros que existen muchos software y muchas empresas que están monitoreando justamente esos accesos de personas no deseados y que tienen sus barreras, sus paredes para detener justamente cualquier tema de crimen cibernético, ¿no? Nosotros en infraestructura crítica, no recuerdo alguna experiencia que hayamos tenido de afectación por un crimen, ¿no? Un crimen cibernético en lo que es infraestructura crítica. Recuerden que la infraestructura crítica es todo lo que soporta justamente la operación de un centro de datos, todo lo que da las condiciones para que un servidor pueda funcionar de forma adecuada, ¿no? Entonces, eso va un poco más aguas abajo de lo que es infraestructura crítica, pero sí es un tema que es muy importante, es una pregunta muy, muy importante porque es un tema que también de alguna forma está afectando la disposición de los centros de datos, ¿no? La operatividad.
pero tampoco tengo conocimiento de que un ransomware tenga afectado a algunos de nuestros equipos. Lógico que tenemos que siempre tener en cuenta de la cybersecurity, pero normalmente nuestros equipos normalmente están conectados en redes internas y normalmente no afecta la operación de nuestros equipos, pero sí es un punto que siempre que hay que tener en cuenta porque cada vez más todo está conectado y tenemos que tener ahí todas las buenas prácticas de seguridad de las redes para que no afecte nuestras operaciones. Y la última pregunta nos pone, si UPS dinámicas o plantas eléctricas de diésel, ¿cuál sería la mejor opción? No, yo no comprendo más la pregunta, no sé, Fabián, no sé si tú, ¿da opciones UPS dinámico o plantas de diésel? O plantas eléctricas de diésel. Es que al final las configuraciones siempre más bien funcionan las dos, ¿no? Tenemos justamente los sistemas de UPS para de alguna forma pasar a baterías en ese tiempo de transición para que pueda al final las plantas eléctricas operar y mantener la continuidad operativa, ¿no? Entonces, no sé si yo entendí bien la pregunta, pero para mí la respuesta es que son las dos, ¿no? Creo que están hablando de las DRUPs, en un producto que es de competencia de las UPS tradicionales nuestras, ¿no? Bueno, nosotros confiamos 100% en los equipos Vertiv. Nosotros tenemos un legado, una historia de soportar por décadas las operaciones de centro de datos mundiales. Y nosotros, la solución que ha utilizado con nuestras UPS dinámicas son con los grupos electrógenos de diésel, para que después del tiempo ahí de interrupción pueda seguir el sitio operando por la usina diésel. Nosotros confiamos bastante en esta solución. Estamos convictos que todavía sigue siendo la mejor opción para mantener la operación de los centros de datos. No voy a hablar del producto de la competencia por una cuestión ética, pero lo que puedo decir es que la fiabilidad de nuestros equipos es bastante alta. Esa era nuestra última pregunta. Estaríamos dando por finalizado este webinar. Agradecerle mucho a Fabiano y a José Rafael por acompañarnos el día de hoy. Agradecerles también mucho la asistencia y todas las preguntas que nos hicieron a la audiencia. Por otra parte, les estaremos enviando la grabación del webinar completo a los correos electrónicos. También estará hospedado en el canal de YouTube de DC360. Nuevamente, muchas gracias a todos por el tiempo y nos vemos en una próxima edición de un webinar. Que tengan muy buen día. Buen día, gracias a todos. Buenos días, muchísimas gracias.